Hola, buenos días. Mi nombre es David Lara Cepeda y esto es otra píldora de formación que doy desde la Universidad Complutense de Madrid. Me hace mucha ilusión. Venía a cursar un modular de mucogingival con compañeros míos de aquí de la universidad. Y nada, qué mejor lugar donde me vio nacer este sitio como odontólogo y donde me enseñó tantas cosas y guardo un especial cariño a todos los profesores y a todos los compañeros que vivimos aquí esos 5 maravillosos años de licenciatura. Bueno, la píldora de formación que vamos a dar hoy es, como otras, está centrada en el sector anterior estético, que es la zona pues, de más relevancia y que más nos piden los pacientes, porque no solo estamos hablando de salud, no solo estamos hablando de función de la masticación, sino también estamos hablando de un componente fundamental en odontología, que es la estética dental. Entonces, este caso es muy especial porque no solo tratamos una boca, sino que tratamos un problema muy importante de una paciente que tuvo un accidente y era muy importante porque le afectó al sector estético. Entonces, ya desglosaremos y veremos bien el caso para que entendáis un poquito cómo lo abordamos desde el área 8A. Bueno, pues lo hemos titulado esta píldora Tratamiento de abulsión dentaria por trauma mediante el uso de implantología avanzada, que es nuestro campo especial, mi campo como cirujano implantólogo en Lara y Ochoa. Y me gusta mucho la técnica que abordamos, que a nivel clínico son los implantes post-extracción con manejo de tejidos blandos, relleno de hueso y sobre todo con el manejo de provisionales inmediatos, que es lo que le da la magia no solo a nivel del paciente, a nivel psicológico, estético, sino a nivel clínico de sellado biológico y formación y guía de nuestra cicatrización del campo. Bueno, tenemos a nuestra paciente que un sábado durante una boda pues tuvo un trauma, tuvo un accidente, se cayó y perdió los dos dientes, los dos centrales superiores. No los encontró. Entonces, esta patología en odontología la llamamos avulsión dentaria, que es la salida entera, íntegra del diente. Diente y corona, lo que es la corona y la raíz, perdón, salen lo que es del alveolo, ¿no? Del lecho alveolar del hueso. Entonces, pues tuvo una caída, los perdió y sufrió el traumatismo de otro diente superior. Como estamos viendo en las fotos, así vino ella el martes a nuestra clínica y el sábado es cuando aconteció pues este suceso desagradable, ¿no? Entonces ella vino con las heridas y nosotros fuimos su tercera clínica en consultar. Anteriormente en otras dos clínicas le habían dicho de no tocar porque eso estaba ya cicatrizando y no hacer nada, y mientras tanto le iban a ir haciendo un aparato de quitar y poner para cuando acabara la cicatrización y ver cómo quedaban todos los tejidos, pues ver qué hacer, ¿no? Otra clínica a la que fue le dijeron de inmediatamente tallar el resto de los dientes de la arcada superior. Tallar es para colocar fundas, es desgastar el diente, darle una forma geométrica determinada para poner unas coronas protésicas cementadas pegadas a los dientes para que ya enseguida tuviera dientes sin esperar a ningún tipo de cicatrización y haciendo una prótesis adhesiva, es decir, pegada a los dientes. Aquí no manejaban nada de cirugía. Entonces, claro, pues la paciente buscó otra alternativa porque lo primero, no le hacía gracia de lo que le habían dicho a la otra clínica de un aparato de quitar y poner, tampoco la habían, y quería una solución inmediata porque es un tema estético, es una chavala joven, ya veis, y tienes pues su día a día, su pareja, su vida social, su trabajo, entonces quería una solución rápida. Y tampoco le gustaba la idea de la otra clínica de desgastar el resto de dientes para reponer solo esos dos que ella había perdido. Entonces acudió a nosotros, le hicimos las fotos intraorales y extraorales. Podemos ver, pues eso, la pérdida de los dos centrales, pero también había otro que se estaba destruyendo, se había torcido y estaba pues roto también. Entonces comprobé que tenía movilidad y decidimos pues que ese diente tampoco nos iba a valer para nuestro plan de tratamiento. Le hacemos las fotos intraorales y ya veis pues que acudió con mucha placa bacteriana porque le dolía, ella no podía tocarse porque le dolía, le sangró los primeros días, aparte pues tenía el labio muy inflamado, lo último que le apetecía era tocarse ahí. Vemos que hay un alto índice de placa, supongo que también llevaría tiempo sin ir al dentista una limpiecita porque también vemos ahí cálculo ya de tiempo. Y muy importante, veis cómo en los alveolos donde estaban los dientes que avulsionaron, que salieron despedidos, pues veis cómo ya está empezando a cicatrizar. Entonces, si vamos a tener que abordar un tratamiento, sobre todo implantología, que es para nosotros lo más cómodo porque es fijo y lo más fácil en este caso, no podemos dejar mucho tiempo porque eso sigue cicatrizando. O esperas o tienes que tomar una decisión inmediata importante.
Vemos cómo ese diente estaba extruido. Extruido es que se va saliendo hacia afuera, toda la placa, todas las heridas, el coágulo ya en formación, pasado 2, 3 días. Vemos ahí que nos hacemos nuestro planteamiento de quitar el diente fracturado y extrusionado y colocar, pues tendríamos que ser ya no los dos dientes que ya perdió, sino el roto que tenemos que quitar, que también se movía. Vemos también, analizamos los tejidos blandos, cómo empezamos a ver que se va perdiendo la armonía o la arquitectura gingival, que es la forma de las encías cuando tenemos diente. Vemos que el grosor también va cambiando y eso es muy importante para estética. En estética nos centramos en dos variantes muy importantes. Son estética blanca, que es el diente, en este caso la restauración definitiva, es decir, pues qué material vamos a hacer y es el color blanco, lo que sería el diente. Y la estética rosa, que es del diente hacia arriba, es decir, la arquitectura y la forma y el color de la encía. Y vemos que habíamos perdido dientes y estábamos perdiendo encía y estaba cambiando el remodelado, estaba pasando, estaba cambiando lo que es el entorno, la remodelación por la herida. Cuando tú quitas un diente, eso enseguida empieza a cambiar. Entonces, nosotros le proponemos a nuestra paciente un tratamiento que se llama implantología inmediata, pues extracción. Es decir, normalmente nosotros quitamos el diente partido o roto o que el que esté infectado, el que ya no nos sirva, no podamos restaurar y colocamos el implante en el momento. Como ella, dos de ellos ya venía con ellos fuera, pues estábamos perdiendo tiempo, teníamos que tomar una decisión inmediata y el otro había que quitarlo, entonces le propusimos que era lo que ella más o menos, yo creo que buscaba una solución inmediata. A nivel clínico, cuanto antes colocáramos los implantes, antes podríamos tener ese agarre para colocarle los dientes, que ella pues le hacía más gracia lo que es nuestra opción terapéutica, que es poner los dientes, lo que es la carga inmediata en esos implantes, colocar los dientes provisionales fijos atornillados, sin aparatos de quitar y poner como le proponían en otro sitio y sin tocar los dientes adyacentes, que ya bastante había tenido con la caída y con el otro diente roto. Hacemos nuestro análisis radiográfico y vemos que ahí pues faltan la ausencia de los dientes. Hacemos un CBCT, que es una radiografía en 3D, y vemos pues que ese diente se va saliendo. Otra cosa muy importante es cómo tiene la zona donde perdió esos dientes. Pues como ya veis, el hueso se estaba astillando, se había fracturado del golpe. No solo salen los dientes, cuando salen los dientes es porque el golpe ha sido fuerte, sobre todo en un paciente adulto. En un niño que el hueso está más blando es más fácil que ocurra ese tratamiento, esa patología o ese acontecimiento, esa condición de avulsión, pero en un adulto que el hueso ya es duro y los dientes en fuerte, ya tiene que ser fuerte el golpe. Vemos que ese diente que estaba roto ya va saliendo, lo veis como que está afuera. Y el hueso, pues también del golpe, pues va cambiando la forma. Entonces eso no nos interesa, porque tenemos que tomar una solución rápida si nuestro tratamiento va a ser abordado mediante implantes. Es decir, cuanto antes lo coloquemos, antes cicatriza todo, porque ya estaba aconteciendo el periodo de cicatrización. ¿Veis ahí cómo están los alveolos? Vemos el hueso. Lo primero, si venía con mucha placa bacteriana, eh, el paciente en cuanto nos dio el sí al tratamiento, a nuestro plan de tratamiento, pues decidimos lo primero limpiar. No nos íbamos a meter en una cirugía con todo eso contaminado, con todo eso inflamado, con todo. Pero claro, también el coágulo ya iba cicatrizando y nos iba cambiando la forma del hueso y la encía. Había que hacer algo ya. Lo primero que hicimos es enjuague de clorexidina, antibiótico que ya estaba tomando porque se lo dieron en urgencias también con antiinflamatorio. Y lo que decidimos pues fue lo primero, una cita rápida con higienista para limpiarle todo. Y ya veis el cambio, ya no tiene tanta placa, los dientes adyacentes presentan otro color, otra tonalidad, otra, pues lo normal para poderte meter en cirugía, porque si en un lecho contaminado ya empezamos a hacer nuestros implantes, nuestro injerto de hueso, como veremos a continuación nuestra encía, pues hay un alto riesgo de que empecemos mal la cosa y que se pueda contaminar. Ya veis que día a día eso iba cambiando. Ahora a más limpio, pero mirar la forma. Vamos perdiendo las papilas, que son lo que son nuestra estética rosa. Hacemos también nuestros escaneados intraorales previos para tener siempre que abordamos esto, me gusta tener fotos, radiografía, escáneres, toda la información previa. Me gusta tenerla para que siempre tengamos el momento del inicio, cómo estaba el paciente antes. Llevamos a cabo la cirugía. La cirugía, aunque veáis pues estas fotos para los pacientes que estéis viendo esto, es una cirugía muy fácil. Estamos en el sector anterior, quitamos el diente que estaba fracturado. Ya habéis visto pues todos los trocitos de hueso que iban quedando ahí, había que hacer algo. Quitamos ese diente, pusimos nuestros dos implantes, para 3 dientes colocamos 2 dientes, 2 implantes, perdón, para colocar esos luego tres dientes. Ya veis uno ahí, pues separados en este caso, porque encima el hueso del otro central era el que más hastiado y más fracturado estaba. Teníamos que buscar pues los lechos óseos alveolares donde más hueso en mejores condiciones esté, ya que el implante necesita una colocación 3D importante
buena para ajustar, ¿no? Esos implantes en el hueso. Rellenamos, como podéis ver en la tercera foto, esas cositas blancas, pues es hueso, es biomaterial que lo utilizamos de relleno. Dos tipos en este caso, donde van los implantes, se llama gap, que es el espacio que queda entre el implante y el alveolo, el hueco donde quitas el diente. Eso lo tienes que rellenar porque si no sufres un colapso, pues según unos autores, 2-3 milímetros ya tienes que rellenar. Nosotros siempre rellenamos para no jugártela. Ya veis que en el implante es eso metálico que se ve, pues vemos esos granitos lo que son blancos y también rellenamos en el hueco, en el alveolo del diente avulsionado que estaba vacío, aunque no pongamos implantes, eso se llama preservación. Lo rellenas de hueso para evitar el colapso. Colapso es que se aplasten los tejidos y que ahí luego nos quedemos con una forma socavada que en el sector estético eso es imperdonable. Por un lado el hueso, acordaros nuestra filosofía de trabajo en implantes post-extracción es implantes, hueso, encía y dientes provisionales fijos. Con con el tejido blando lo que buscamos es dar volumen para luego con los dientes atornillados provisionales irle dando forma a la cicatrización. Ya veis que cogemos un injerto del paladar y lo abrimos en dos y se queda pues como una gaviota, alas de gaviota. ¿De dónde cogemos la encía? Pues la técnica de Hurzeler de 1999, hacemos una única incisión en el paladar para encontrar pues la mejor calidad del tejido conectivo. Nosotros en odontología buscamos lo que es más cercano al epitelio de la mucosa masticatoria del paladar, que es la lámina propia, que es la zona que tiene más fibras de colágeno, que mejor pues va a quedar o va a integrarse en la zona receptora donde lo queremos llevar. No necesitamos coger mucho, porque en este caso la paciente tenía un fenotipo grueso, quiere decir que tiene la encía bastante bien, pero como había sufrido el golpe, el traumatismo, el accidente, había perdido hueso, estaba cambiándole la forma ya de, nos vino a los 3 4 5 días, la operamos a los 6 7 a la semana, porque tuvimos que hacer la limpieza, pues no tenía mucha, iba cambiando rápido la encía, pues este injerto nuestro de encía lo que intenta es compensar y dar volumen a nuestra restauración definitiva, las coronas definitivas, para así hacer que los implantes duren más en el tiempo y el resultado estético sea más beneficioso para el paciente, para el clínico también. Ya veis que nuestro injerto de encía lo colocamos en esa zona, ahí como lo vemos, ahí lo superponemos para que entendáis pues en la foto dónde va. Se pone por el interior, como estáis viendo en la siguiente radiografía, solo con dos puntos colchoneros horizontales a los lados, y ahí se queda por dentro de la encía. Encía con encía, luego empieza el hueso del paciente, el hueso nuestro de relleno y los implantes. Damos unos puntitos para el cierre de los tejidos, para acercarlos, y lo que utilizamos son en dos scan bodies, pues que son unos elementos que nos permiten con nuestro escáner intraoral coger las referencias, las medidas, para mandarlas al laboratorio, para pedirles que nos fabriquen unos dientes provisionales para colocárselos al paciente, pues casi en cuanto los tengan. En este caso era importante, estábamos perdiendo tiempo después del accidente, cuanto antes colocáramos los provisionales, tanto para a nivel clínico para la intervención como para el paciente por la satisfacción de volver a tener dientes, mejor. Vemos en la radiografía panorámica post, pues la colocación ahí de los dos implantes, lo mejor 3D colocados posibles, que esa es la primera premisa, colocar bien el implante antes de poner el hueso, antes de poner la encía. Pensamos dónde tienen que ir los dientes y ahí es donde tienen que ir colocados los implantes, para que quede todo perfecto. Quitamos ponemos ahí el circulito, ya veis los implantes, y colocamos nuestros provisionales recién traídos del laboratorio, diseñados de manera urgente, y veis que la forma está genial. El color, pues debido al material de los provisionales, pues hoy en día pues tampoco podemos lograr muchos maquillajes para que queden bien. Pero hacerme caso, esta paciente desde el sábado sin dientes estaba contentísima. Vemos el perfecto ajuste con la encía, con nuestro contorneado, y vemos pues eso, que nosotros diseñamos unos provisionales, unos dientes, también va a ser la misma teoría que para el definitivo, con perfiles lo que son más rectos, más finos posibles y cóncavos, para albergar pues todo nuestro material, que no sean dientes cuadrados, que ni queden mal a la paciente, ni que empujen todo ese hueso que se va formando, que hemos puesto, que tiene el paciente, y toda esa arquitectura de encía. ¿Veis esa línea azul? Pues es la forma que tienen los dientes para que la encía se vaya quedando así. Estos provisionales no es solo estética para el paciente, sino que a nivel clínico te van guiando la cicatrización de todo lo que estamos ahí colocando y haciendo. Ahí en el interior están los implantes, ya lo veis, y veis esos contornos, pues que los compañeros que han estudiado lo que son los contornos y los perfiles de estética y de ajuste protésico, pues tienen que ser.
Esperamos 3 meses más o menos de cicatrización, vemos como la cosa pues, ya es otra cosa, ¿no? Ese color, esa forma, esa integridad, la paciente pues no se cepilla bien, por eso en estas fotos veis índice de placa. Eso es algo que tenéis que tener muy en cuenta, que el paciente se limpie muy bien porque la placa bacteriana puede contaminar, puede causar inflamación de las encías, sangrado y en un periodo de cicatrización, y más en estos casos que son complejos, pues tiene que tener buena higiene. Veis qué grosor tenemos a nivel festoniano, a nivel de las papilas y sobre todo pues en anchura. Eso no es solo bueno a nivel del resultado estético para nosotros, nuestra restauración definitiva, sino que esto es bueno para el implante. Cuanto más hueso y más encía tenga un implante alrededor, más estabilidad va a tener a lo largo del tiempo. Cuanto más encía, la encía es un método barrera para que no entren los bichos, microorganismos, bacterias en boca. Principal enemigo de los implantes, las bacterias, que puede haber infección de implante llamada perimplantitis. Pues cuanto mejor quede a nivel biológico el caso, mejor quedará también a nivel estético. Hacemos nuestra prueba plástica, pedimos al laboratorio, pues ya aquí afinamos un poquito más, no dientes tan anchos. El paciente tenía una clase 2 importante esquelética, es decir, tenía mucho resalte del maxilar. También entiendes como en una caída, cuanto más adelante tenga los dientes, pues al final es como el parachoques de un coche, es lo primero que te va a chocar. Entonces, de la caída, cuando los dientes de arriba están más hacia adelante, pues son los primeros en chocar. Se caería así de boca y saldrían los dientes. Entonces, por eso veis pongo esa imagen lateral. No es que los dientes los estemos haciendo a nosotros a nivel protésico muy hacia afuera, es que el perfil estético anatómico del paciente es así. Hacemos nuestras comprobaciones con el software de diseño, pedimos pues que nos abra las papilas para que crezca. Al poner encía y tener el paciente también el fenotipo grueso, es decir, encía gorda, por así decirlo, eso es muy bueno porque que va a crecer y va a ocupar espacios. No tienes que hacer dientes cuadrados que empotren, por así decirlo, isquemicen lo que es la zona de las encías, sino que tienes que dejar abierto para que caiga. Vemos como la restauración definitiva, pues hemos mantenido nuestras papilas. A nivel interincisal, pues vemos esa pequeña hueco, que eso va a ser cubierto por encía en cuestión de semanas, porque los provisionales eran más cuadradotes, más, habéis visto los dientes más redonditos, pues eso lo que hacía es mantener la encía. Si tú abres esas troneras, esos espacios entre diente y diente, al final cuando hay tejido grueso se va a ocupar. En seguimientos posteriores, 6 meses, un año, 3 años, que no los tengo porque este caso lo acabamos hace unos meses, pues ya veréis cómo se verá, cómo se va ocupando ese espacio. Conseguimos papilas, que eso es muy importante. No conseguimos no necesitamos mediante prótesis poner esos faldones festoneados de porcelana rosa. Esto es una restauración de circonio monolítico, es en una sola restauración, un solo material. Entonces aquí lo que hemos hecho es adaptarnos a la anatomía del paciente, anatomía que nos hemos currado nosotros y que hemos logrado gracias a esa técnica de hacerlo toda la vez. Para el paciente ha sido una sola intervención y enseguida estética, que es lo que buscaba después del accidente. Pero nosotros lo que hemos hecho es, en una sola intervención, limpiar, poner los implantes, poner el hueso, poner la encía y ya esos dientes que han ido haciendo que se vaya cicatrizando la encía con la forma de los dientes provisionales que nosotros diseñamos y pusimos desde el primer día. Ya veis el volumen es fundamental, necesario, no solo para, a nivel estético, a nivel de higiene, que no quede para adentro la encía. Siempre la encía va a estar por fuera a nivel grosor y luego los dientes. Si es al revés, se llaman fundas el balcón. La encía tiene que venir por delante y luego el diente que caiga recto. O sea, no tiene que ser al revés. Si el diente sobresale de la encía, se va a quedar aquí un montón de comida, aparte de que a nivel estético eso queda horrible. A nivel radiográfico, la primera radiografía panorámica con la que vino el paciente, la del día de la intervención con los implantes, el CBCT, y luego pues cómo queda en una radiografía periapical visto de cerca, cómo queda esa restauración de circonio, esos márgenes que decíamos también, no solo a nivel de la provisionalización, sino también a nivel definitivo, tiene que ser el implante y que luego salga como un cuello. Sumergimos el implante 3-4 milímetros para dejar ese espacio biológico para que se vaya formando y quedando bien el injerto que pusimos tanto de hueso como de encía. Son perfiles rectos, finitos y cóncavos, porque si son expulsivos, si son convexos o cuadrados, hacen que haya una presión contra el hueso y se produzca una reabsorción ósea que no queremos. No queremos que hayan gaps, que no queremos que hayan huecos donde se puedan meter las bacterias y que en un futuro se pierda hueso. Ya veis en la radiografía periapical
como ya no hay esos huecos alveolares de las extracciones, se ha ido rellenando todo de hueso y se seguirá madurando ese hueso que hemos puesto. Nosotros hemos hecho el abordaje, la cicatrización, la restauración definitiva en 3 meses, pero en 9 meses es cuando suele alcanzar por dentro la máxima maduración. Vemos claramente cómo vino y cómo se va. Hicimos una cosita que no os he dicho en la cirugía. Después hicimos una gingivectomía. Gingivectomía quiere decir quitar un poquito de encía. En este caso buscábamos que coincidieran lo que son los cénit. Los cénit es el punto más alto de la corona dental. Es donde nace el diente, por así decirlo, de la encía. Entonces, ya veis que ella tenía como una erupción pasiva alterada, lo que no había acabado de salir todo el diente, tenía más encía, pues para igualarlo con nuestro diente de protésico del implante, pues lo que hicimos es quitar un poquito de encía, pues lo que veis, esa línea verde, más o menos para que se compense y el ojo no vaya a ver la diferencia. A nivel de los centrales, como lo hicimos nosotros, esa cicatrización y ese diseño de provisionales, logramos una compensación clara. Cosa que cuando ella tuvo el accidente, lo veis en la primera foto de arriba, ya se iba perdiendo, eso se iba inflamando, iba perdiendo la forma y no tenía ese festoneado tan claro. Así resolvemos estos casos de implantología. No solo quitamos los dientes, sino cuando el paciente viene sin ellos, los ponemos. ¿Veis cómo la paciente vino el primer día con las heridas? El primer día que sabía era el tercero después del golpe que se dio del accidente. ¿Veis cómo pues a nivel de todos los tejidos inflamados, las heridas, el hueco de la abulsión dental, de la pérdida de los dientes y cómo se va? Pasa el paciente de venir muy preocupada a estar a la expectativa de cómo va a ir la cosa, a irse contenta, ¿no? Bueno, daros las gracias como siempre. Me despido aquí desde la Universidad Complutense de Madrid. Doy muchas gracias a todos los compañeros, a todos los profesores. Fue una época maravillosa para mí. Sentaron las bases de un conocimiento, pero siempre digo que la formación es continua. Siempre va saliendo nueva aparatología, nuevas técnicas y nunca pues dejas de necesitar saber cosas. Así que nada, por eso es estas píldoras, para que tú como compañero clínico, si estás viendo, sepas nosotros cómo trabajamos y cómo se hacen bien las cosas, o por lo menos lo que nos va a nosotros bien. Y si tú, si eres paciente, aunque no te guste ver cosas de boca, pues que sepas cómo hacemos las cosas en la Lara 8, que van centradas siempre enfocadas a ti como paciente, para que te quedes contento y logres pues la mejor garantía y calidad en tus tratamientos. ¿Vale? Gracias por todo. Un saludo.